Hola, te doy la bienvenida a Refugio Mental. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy quiero hablarte de algo que cambió por completo mi manera de entender las emociones y eso influyó mucho en la relación conmigo misma. Durante mucho tiempo pensé que el objetivo era aprender a entender lo que sentía. Creía que si encontraba la explicación correcta de lo que sentía, la emoción desaparecería. Pero con el tiempo descubrí algo muy diferente. Y es que las emociones no necesitan ser resueltas primero, necesitan sentirse acompañadas. Entender esta diferencia puede cambiar completamente la forma en la que te relacionas contigo mismo. ¿Qué hacemos normalmente? Muchas veces, cuando aparece una emoción difícil, incómoda, que no nos gusta sentir, hacemos lo mejor que sabemos hacer, o sea, pensar. Nos preguntamos cosas como ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué significa sentir esto? ¿Qué me pasa? Y quiero decirte algo, buscar comprender lo que sentimos no está mal. De hecho, comprender una emoción puede ser profundamente sanador e incluso brindarte una perspectiva más amplia. Cuando entendemos de dónde viene un miedo, una tristeza, una reacción intensa, muchas veces nuestro cuerpo empieza a relajarse porque aquello deja de sentirse tan confuso. La incertidumbre también es algo que activa nuestro sistema nervioso y ponerle palabras a una experiencia puede devolvernos una sensación de orientación. Pero aquí hay una diferencia importante. Muchas veces buscamos comprender para dejar de sentir, como si la emoción fuera un problema que necesita una explicación para desaparecer, para arreglar. Y ahí es donde solemos quedar atrapados, porque mientras que la emoción sigue sintiéndose sola, presionada, ignorada, ninguna explicación termina siendo suficiente. Es como tratar de explicarle algo a un niño que está llorando desconsoladamente. Podrías explicarle durante media hora por qué ocurrió lo que ocurrió, podrías darle todas las razones del mundo, pero probablemente antes de escuchar cualquier explicación, lo que necesita sentir es que alguien está con él. Después sí podrá entender, pero primero necesita sentirse acompañado. Y creo que esto también ocurre dentro de nosotros. Hay partes de nosotros que llevan mucho tiempo intentando decir algo. Cuando aparecen, solemos responderle con preguntas, con análisis o incluso con críticas. A veces hasta las juzgamos y queremos entenderlas inmediatamente o evitarlas inmediatamente. Pero muy pocas veces nos detenemos simplemente a hacerles compañía y a permitir que tengan un lugar en nuestro cuerpo. Pocas veces nos detenemos a decirles, veo que estás ahí, estoy sintiendo esta emoción, no tienes que atravesar esta emoción solo, no voy a obligarte a desaparecer para poder seguir con mi día. Y es curioso porque muchas veces cuando una emoción deja de sentirse sola, empieza a relajarse por sí misma. No porque la hayamos convencido de irse, no porque la estemos forzando a tranquilizarse, sino porque ya encontró lo que estaba necesitando. Por eso me gusta pensar que el orden importa, comprender es muy valioso, pero acompañar es la prioridad. Porque un sistema nervioso que se siente acompañado puede abrir espacio para comprender, mientras que un sistema nervioso que se siente solo normalmente seguirá buscando protección, aunque nuestra mente ya haya encontrado todas las respuestas y tenga mucho sentido sentirnos de una manera diferente. Hay algo muy interesante sobre cómo funciona nuestro sistema nervioso. Nuestro cerebro no fue diseñado primero para comprender o para pensar. Fue diseñado para sobrevivir y cuando detecta una amenaza, aunque esa amenaza sea emocional, su prioridad no es pensar, su prioridad es encontrar seguridad, defensa, protección. Por eso cuando estamos muy activados emocionalmente, la parte racional del cerebro pierde protagonismo. Es como intentar explicarle matemáticas a alguien que está escapando de un incendio. Simplemente ese no es el momento. Lo primero que necesita el sistema nervioso es sentir que no está solo, que alguien permanece, que alguien sostiene, que alguien no intenta cambiar lo que siente, sino que simplemente está.
Cuando nacemos no sabemos regular nuestras emociones, no nacemos calmándonos solos, aprendemos a hacerlo gracias a otra persona. Un bebé no entiende por qué llora, no entiende qué significa sentir miedo, no comprende el hambre ni el cansancio. Lo único que sabe es que algo ocurre en su cuerpo, y cuando un adulto llega, lo toma en brazos, le habla con calma, lo abraza y permanece con él, ocurre algo muy bonito. El sistema nervioso del bebé empieza a sincronizarse con el sistema nervioso del adulto. La calma del cuidador se convierte poco a poco en la calma del niño. Antes de aprender a comprender lo que siente, aprende a que no tiene que atravesarlo solo. Con el tiempo, interiorizamos esa forma de acompañarnos, o al menos eso sería lo ideal, pero muchas personas crecieron sin recibir esa compañía emocional. Quizás escuchaban frases como no es para tanto, deja de llorar, eres muy sensible, no deberías sentirte así, estás exagerando. Y entonces aprendieron que las emociones eran un problema que había que corregir, no algo que necesitaba ser acompañado, no algo que simplemente sale de manera espontánea y que nos hace ser humanos. Hoy, siendo adultos, repetimos esa misma relación con nosotros. Cuando sentimos ansiedad, nos criticamos, o cuando sentimos tristeza, nos apresuramos a salir de ella. Cuando sentimos miedo, intentamos convencernos de que no deberíamos sentirlo, y es como si nos convirtiéramos en ese adulto que alguna vez no supo acompañarnos. Aquí es donde aparece una idea que me gusta mucho. La comprensión llega mucho mejor cuando primero existe regulación. Cuando el sistema nervioso recupera cierta calma, el cerebro vuelve a integrar la información. Y ahora sí podemos preguntarnos, ¿qué necesitaba esa emoción? ¿Qué intentaba proteger? ¿De dónde viene? ¿Qué quiere mostrarme? Pero intentar responder estas preguntas mientras estamos completamente desbordados suele ser muy difícil. Es como intentar leer un libro mientras alguien mueve constantemente las páginas. Primero necesitamos estabilizar el cuerpo, regular el sistema nervioso. Después sí llega la comprensión. Después sí llega el sentido y la lógica. ¿Cómo se ve acompañar una emoción? Te estarás preguntando. Acompañar una emoción no significa resignarse, tampoco significa quedarse atrapado en ella, y curiosamente tampoco significa intentar calmarla lo más rápido posible. Significa darle lugar, significa darle a nuestro sistema nervioso una idea de no necesito pelear contigo para estar a salvo. Creo que durante mucho tiempo nos enseñaron que existen emociones buenas y emociones malas, que la alegría es bienvenida, pero que el miedo, la tristeza, la rabia o la vergüenza son señales de que algo está mal con nosotros. Sin embargo, ¿alguna vez nos preguntamos si tener hambre es bueno o malo? ¿O si sentir sueño es correcto o incorrecto? No, simplemente entendemos que son experiencias naturales del cuerpo. Las emociones también no son un error de nuestro sistema, son parte de nuestro sistema, son una forma en la que nuestro organismo intenta adaptarse, protegernos y comunicarse con nosotros. Por eso una emoción no viene a hacerte daño, viene a decirte algo. A veces quiere mostrarte una necesidad que existe en este momento, tal vez un descanso, de pronto poner un límite, pedir ayuda, acercarte a alguien. U otras veces esa emoción viene desde una parte de tu historia, desde una experiencia que todavía necesita ser vista, comprendida y acompañada. En ambos casos, la emoción no aparece para convertirse en tu enemiga, aparece porque intenta cumplir una función, y cuando dejamos de pelear con ella, podemos empezar a escucharla. Acompañar una emoción puede ser algo tan sencillo como detenerte unos segundos, cerrar tus ojos si puedes hacerlo, notar dónde la sientes en el cuerpo. Tal vez la sientes como una presión en el pecho, un nudo en la garganta, una sensación en el estómago. Y quedarte ahí un momento. No necesitas cambiar esa sensación en ese instante.
Solo hacerle espacio, solo reconocerla. Y con esto tienes una intención y es como si le dijeras, sé que estás aquí, no voy a obligarte a irte. Puedo estar contigo mientras existes. Porque al final, una emoción es justamente eso, una experiencia que se manifiesta en nuestro cuerpo, una sensación que cambia, se mueve y eventualmente también pasa. Y cada vez que eliges permanecer con ella, aunque sea durante unos segundos, ocurre algo muy importante. No solo estás acompañando esa emoción, sino que también estás construyendo una nueva sensación de seguridad dentro de ti. Tu sistema nervioso empieza a aprender algo diferente. Empieza a descubrir que no importa lo que aparezca, tristeza, miedo, ansiedad, rabia, incertidumbre, tú puedes permanecer. Y esa es una forma muy profunda de confianza, porque la seguridad deja de depender de que nunca aparezcan emociones difíciles y empieza a depender de saber que cuando aparezcan no vas a abandonarte, que puedes acompañarte, que puedes escucharte, que puedes sostenerte. Y, paradójicamente, cuando dejamos de luchar contra las emociones, muchas de ellas empiezan a transformarse por sí mismas. No porque las hayamos obligado, sino porque finalmente encontraron el espacio que necesitaban para ser escuchadas. Hay algo más que suele ocurrir cuando una emoción aparece. Muchas veces no solo la sentimos, sino que nos mezclamos con ella. La emoción ocupa todo el espacio de nuestra experiencia y sin darnos cuenta empezamos a creer que somos esa emoción. Ya no pensamos, hay tristeza en mí, sino que pensamos, soy una persona triste. Ya no decimos, estoy sintiendo ansiedad, sino que decimos, soy ansioso, soy ansiosa. O incluso hay algo malo conmigo. Es como si la emoción tomara el micrófono y nosotros olvidáramos que hay mucho más dentro de nosotros. Por eso acompañar una emoción es tan transformador, porque poco a poco deja de ser una experiencia que nos arrastra y se convierte en una experiencia que podemos observar, no desde la distancia del rechazo, sino desde la cercanía de la curiosidad. Es como decir, veo que hay miedo, veo que hay tristeza, veo que una parte de mí está sintiendo mucha rabia en este momento. Fíjate en la diferencia. Ya no estamos diciendo yo soy miedosa, yo soy miedoso, sino que estamos reconociendo que el miedo es una experiencia que está ocurriendo dentro de nosotros, pero que no nos define por completo. Y ese pequeño cambio cambia muchas cosas, porque cuando dejamos de fusionarnos con la emoción, aparece espacio, espacio para respirar, espacio para elegir cómo responder, espacio para escuchar qué intenta decirnos y sobre todo espacio para recordar que somos mucho más amplios que cualquier emoción que estemos sintiendo. Piensa por un momento esto, desde un lugar más calmado, más consciente y más curioso, es mucho más fácil acompañar lo que sentimos, porque hay un poquito de distancia y no nos fusionamos con esa emoción. Y esa forma de relacionarnos con nuestras emociones también le enseña algo nuevo a nuestro sistema nervioso. Le enseña que una emoción intensa no significa que estemos en peligro. Le enseña que podemos sentir sin perdernos, que podemos llorar sin convertirnos en la tristeza, que podemos sentir miedo sin convertirnos en el miedo, que podemos experimentar ansiedad sin quedar atrapados en ella. Y poco a poco nuestro sistema interno empieza a ampliar su perspectiva, empieza a comprender que las emociones son visitantes, no identidades. Son experiencias que aparecen para comunicar algo, permanecen el tiempo que necesitan y luego cambian. Y mientras ellas cambian, hay una parte de nosotros que puede permanecer presente, acompañando con calma, con curiosidad y con compasión. Esa es la parte desde la que comenzamos a sentirnos conectados con nosotros mismos. Quizás llevas años intentando entender por qué sientes lo que sientes, y probablemente ese deseo de comprender nace de una intención muy bonita, dejarte sufrir. Pero quiero dejarte una idea. Tal vez no necesitas entenderte mejor para empezar a sentirte mejor.
Tal vez primero necesitas convertirte en esa compañía segura que tu sistema nervioso ha estado buscando desde hace mucho tiempo. Porque cuando una emoción se siente acompañada, ya no necesita gritar para ser escuchada. Y desde ese lugar de seguridad, la comprensión llega casi por sí sola. Imagina el cielo en un día de tormenta. A veces las nubes cubren todo y parece que solo existe la oscuridad. Pero el cielo nunca desapareció, simplemente quedó oculto por un momento. Con nuestras emociones ocurre algo parecido. A veces una emoción ocupa todo nuestro paisaje interno y creemos que eso es todo lo que somos, pero la emoción es la nube y tú eres el cielo que puede sostenerla sin dejar de ser inmenso. Gracias por acompañarme en un episodio más de Refugio Mental. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escuchar que no tiene que resolver todas sus emociones para empezar a sanar. Nos escuchamos en un próximo episodio.